México es tierra de volcanes, de estrellas y también de secretos que han caído del cielo. Desde hace más de medio siglo, en distintos puntos del país, testigos han visto como objetos desconocidos, hechos de materiales extraños, envueltos en fuego o silencio, impactan la tierra y luego desaparecen. En este programa no hablamos de ciencia ficción, hablamos de testimonios reales, de reportes militares, de historias que han sido ocultadas o simplemente ignoradas. Nuestros ancestros no hablaban de extraterrestres, pero sí de mensajeros celestes, de fuegos sagrados, de serpientes que volaban. Tal vez lo sabían todo, pero en un idioma que olvidamos leer. Hoy nos acompaña Carlos A. Guzmán, uno de los más importantes investigadores de fenómenos aéreos anómalos en México. Con él vamos a recorrer los casos más relevantes de objetos caídos desde los años 60 hasta la actualidad. ¿Dónde ocurrieron? ¿Quién se llevó los restos? ¿Qué se ha hecho con ellos? Pero más allá del dato, hay algo más profundo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en México? ¿Y qué quieren decirnos estos eventos? Porque quizá estos objetos no solo cayeron, quizás vinieron. Y si vinieron, no fue por accidente. Tal vez sea un llamado, un recordatorio de que el cielo no está tan lejos y que en el fondo siempre hemos estado conectados. Carlos A. Guzmán es licenciado en Administración por la UNAM. Tiene una maestría también en Administración de Empresas por la UDLA. Su experiencia profesional se centró en empresas transnacionales en el área de mercadotecnia por más de 25 años. Posteriormente se dedicó a la docencia por 16 años en la UVM. Actualmente está retirado, dedicado a la escritura de sus obras y a su canal de lo paranormal en YouTube. Dentro de la ufología, es el primer mexicano que se presentó como speaker en el Simposium de la MUFON en 1996, y en 2014 es el primer mexicano que introduce un libro con la temática ovni en inglés en Estados Unidos. Es autor, coautor y colaborador de 22 obras publicadas sobre temas paranormales. Actualmente tiene su canal de estos temas en YouTube. Hoy presentamos Exoespiritualidad y caídas cósmicas en México. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy tenemos el programa Exoespiritualidad y caídas cósmicas en México. Hablábamos la vez pasada que la exoespiritualidad es la reflexión y práctica espiritual que reconoce que no estamos solos en el universo y que el contacto con inteligencias no humanas puede tener un componente no solo tecnológico, físico, sino también espiritual, energético y de conciencia. Haciendo alusión a lo que vamos a tratar el día de hoy en cuanto a México, dirían los mayas, el cielo no está lejos, está adentro. Los antiguos mayas sabían que mirar las estrellas era recordar de dónde viene el alma. Somos hijos del cielo, sembradores de la tierra, para florecer en conciencia. De nuestras culturas ancestrales, hablando de la náhuatl, había una interpretación a entidades luminosas y fuerzas del cielo que intervenían directamente en la historia y en el destino humano. ¿Qué nos dicen esos objetos que vienen del cielo? Para ello tenemos la presencia de Carlos A. Guzmán, uno de los investigadores más reconocidos del fenómeno ovni en México, con décadas de experiencia y una mirada integral que va del dato científico al misterio de la conciencia. Carlos, es un honor tenerte nuevamente con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás? Jacqueline, ¿qué tal? Muchas gracias por los conceptos que has vertido sobre mi persona, muy amable, es todo. Y además, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Gracias. Bueno, es como, digamos, la secuencia del programa pasado. Aquellos amigos que no vieron el programa anterior, va a aparecer aquí al final la liga del programa para que ustedes puedan verlo y pues ahora sí que saborear todos los datos que nos dio Carlos, que bueno, es una vastedad de información tremenda con aquellos seres que posiblemente vienen a visitarnos de otro planeta. Y hoy vamos a tratar acerca de estos objetos que han caído precisamente en México. Carlos, en cuanto a estos objetos, ¿cuáles te parecen más significativos y por qué crees que se dé esta situación? Bueno, parte de tu pregunta la voy a ir contestando en el transcurso de la presentación que la he preparado para ustedes, pero contestando a la primera pregunta, ¿por qué se ha dado esta situación?
Yo creo que toda tecnología, independientemente que esté muy avanzada, pues todo tiene alguna falla, no es 100% infalible de que pueda tenerse alguna falla. La vez pasada había yo comentado que desafortunadamente en el transcurso de la historia de la humanidad tenemos 1000 años donde hubo un retraso enorme en el desarrollo de todas las ciencias, vamos, no se diga la espiritualidad también, porque ahí se detuvo todo y esos 1000 años de la Edad Media tuvieron que repercutir en que la civilización no siguió avanzando normalmente. Y ponía yo el ejemplo de que a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho con la guerra se desarrollaron muchos nuevos inventos, Ujú, la el avance tecnológico ha sido exponencial en general de toda la humanidad. No me estoy refiriendo en particular a un país en particular. Entonces, si consideramos que esos 1000 años en otra parte del universo no lo tuvieron, pues ujú. imagínate cuántos años nos llevarán esos objetos voladores no identificados que se pasean por aquí y que tenemos registro de hace cientos o miles de años. Así es. Entonces ahí nuestra civilización está en una total desventaja Ujú, desde cualquier orden de que se quiera claro. ver. Entonces, basado en que, por una parte, no hay una tecnología infalible de que pueda en un momento determinado fallar. Y así esta tecnología que puede llevar miles de años ha ocurrido que ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Eso lo voy a ver más adelante en algunos de los cuadros que componen esta presentación, Ujú, pero pues me voy a referir a la cuestión aquí de esos objetos estrellados aquí en México, porque se conoce mucho de otras partes del mundo, pero aquí ¿cuántos objetos hemos tenido estrellados y desde cuándo? ¿Y qué ha pasado con ellos? Entonces le voy a ir dando respuesta a estas preguntas, este planteamiento que con la presentación creo que quedarán las preguntas correspondidas y bueno, al final si hay dudas, con mucho gusto claro que sí, pasaremos querido. esa parte de las preguntas y respuestas. Bien, adelante. Bueno, el título es OVNIs estrellados en México, pero también como habíamos quedado, esto, estas, déjenme aquí, ya, como habíamos quedado, bueno, pues aparte de estrellados, son caídas, Sí, porque son unas caídas que estos personajes que no sabemos quiénes son los que los dirigen, pues tienen errores técnicos. Entonces, este es el contenido que yo les voy a presentar, y precisamente la importancia de esos estrellamientos. ¿Cuáles caídas han acontecido aquí en México? La contestación de la pregunta ¿por qué caen o se estrellan esos ovnis? Hacia una posible desclasificación, si me da tiempo, pasamos a ese tema y bueno, pues pasaremos a una conclusión. bien. Como ustedes saben, la temática OVNI muy amplia. Es muy amplia porque se compone de diversos temas, se compone de diversas piezas que hay que unirlas para tener un entendimiento de precisamente, ¿y qué cosas son los ovnis? ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Y dónde han surgido? Entonces, todas esas piezas, lo que ustedes están aquí viendo ustedes, es un rompecabezas en donde tenemos aterrizajes, en donde tenemos dioses extraterrestres que nos hablan de la antigüedad, que bajaron del cielo, en donde tenemos desde luego hibridizaciones por esos seres que no son de aquí de la Tierra. En fin, como pueden ver, son muchos de los temas que tenemos que abarcar para tratar de entender este fenómeno de los ovnis, bueno, ahora los UIP, Ujú, obviamente la exobiología,
tampoco puede estar ausente. Claro. Y los estrellamientos, esta ilustración, esta diapositiva, ustedes están viendo del lado izquierdo al doctor Stephen Greer. El doctor, pues es una de las mentes más conocidas y también más importantes actualmente de la temática OVNI. Desde luego que hay otros investigadores con mucho renombre, muy reconocidos, Lina Moulton Howe, por mencionar solamente a uno. Ujú, Entonces, él hizo una presentación de, de estos señalamientos que él hizo y que afirma que por lo menos han ellos, en este caso los Estados Unidos, tenido registrados 121 casos de estrellamientos OVNI ujú, alrededor del mundo, no solamente Estados Unidos. sí. Entonces, de repente, tú dices, 121 casos son demasiados. ¿Por qué no se sabe de ellos? Pues no se sabe porque precisamente los Estados Unidos tienen fuerzas militares Ujú, perfectamente instruidas para llevar a cabo estas, cuando hay estos accidentes a estas naves, de inmediatamente recogerlos y llevárselos a Estados Unidos. Si en otras partes del mundo, que los Estados Unidos tienen bases militares en todo el mundo, pues aquí estamos cerquita, a una hora, un par de horas, cuando mucho de la frontera, a una hora con sus grandes helicópteros, cruzan el territorio nacional sin ningún problema en cuanto a tiempo. Entonces, partiendo de esta base de que uno de los grandes investigadores, el doctor Stephen Greer, ha señalado que ha habido muchos estrellamientos de objetos voladores no identificados, pues resulta que en México también hemos tenido. Pero antes de pasar a la parte de México, ujú, quiero yo mencionar a este militar que trabajó para el Pentágono, David Rush. Él, seguramente que muchos de ustedes lo recuerdan, hace 3 años en una entrevista que hicieron en internet, hizo unas declaraciones increíbles porque él aseguró que ha habido recuperación de naves y que algunas están prácticamente intactas, que ha habido también un encubrimiento de ese programa de recuperación de naves accidentadas, pero que pues bueno, desafortunadamente él no podía, por la cuestión de del secreto militar, el mostrar documentos, fotos, evidencias. Sin embargo, ahí está esta declaración que se hizo pues a nivel mundial, se corrió entre las personas que estamos interesados en esta temática, la conocimos. Bueno, ahora sí, pasamos a la parte de México. Tenemos aquí la República Mexicana y están ustedes viendo con un dibujo, en las letras A, B, C, D, etcétera, hasta la J, de objetos voladores no identificados que han caído en México. No son los únicos, estoy señalando nada más algunos. Por lo menos en estos momentos estoy yo desarrollando un trabajo, una obra con mi amigo y colega Alfonso Salazar. sí, claro. Estamos desarrollando esta obra de los ovnis estrellados en México. Y solamente ahí estoy señalando algunos, pero estamos reuniendo una información que nos ha llevado muchos años, 5, 6, 7 años, porque estamos buscando en la Hemeroteca Nacional de México, yo estoy buscando en libros en Estados Unidos. Hay muchas notas, pero totalmente perdidas. ¿Por qué? Porque están estos registros desde 1947 y por ahí tenemos un registro de los años de 1800, ahorita van a ver. Entonces, de estos que estoy señalando en
ilustraciones más adelante solamente vamos a ver unos 3, 4 casos, no vamos a ver todo porque no nos daría tiempo, pero para mencionarlo es uno de los principales. Ha caído en la Sierra de Moronés, en Zacatecas, en Zihuatanejo, en Guerrero, en Puebla, en Tabasco, etcétera. Entonces, aquí les tenía yo la sorpresa de que tenemos un estrellamiento o algo que puede equipararse a los ojos de ahora, de que algo raro, algo extraño cayó en 1856 en Tlaxcala. Aparentemente las crónicas que se tienen de aquel entonces, eh, la, los locales lo refieren que cayó un aerolito y que Ujú, ese aerolito pesaba más de 1,5 toneladas. En aquel entonces, precisamente allí en Tlaxcala, estaba un alemán, un naturalista como por ejemplo Alexander von Humboldt. Pues así estaba esta persona ahí, alemán también, Federico Guillermo Grube. Y llega al conocimiento, le muestran el objeto, lo llevan, y lo curioso es que hacen un corte y que descubren que ese aerolito, entre comillas, que tenía un mecanismo como de reloj. ¿Cómo un meteorito o un aerolito va a tener un mecanismo como de reloj? ¿Qué es lo que en aquel entonces, en el siglo XIX, decían que pudieran equiparar? Pues el mecanismo de un reloj, si ya existían, no podían decir cayó un ovni, cayó una nave, porque no había existido en aquel entonces la proliferación del conocimiento. Bueno, resulta que lo recogen y ese reloj lo cortan. Otra de las cosas que a mí me impacta, porque esto está referido en los cronistas, en uno de los cronistas de Tlaxcala, ¿no? No ujú, es un invento. Entonces, hacen el corte, lo envían al Colegio de Geología en la Ciudad de México, perdón, al Colegio de Minería, y ahí se pierde. Y también se pierde el rastro porque en aquel entonces, si recordarán, México es invadido por Francia en esa famosa guerra derivada después de la Guerra de los Pasteles, y esto obstaculiza que se sepa más de esa caída curiosa, extraña. No sabemos qué pasó, se especula que el Instituto Smithsoniano, como siempre, metió las manos, la mano negra, y se llevó al objeto. ujú, Entonces no sabemos qué pasó. Me voy a referir al siguiente ya en el aspecto del siglo pasado, una forma contemporánea. Y el primer estrellamiento que tenemos identificado, mi compañero Alfonso Salazar y yo, es un objeto que cayó en 1947 en Samalayuca. Samalayuca es una sierra que se encuentra en Ciudad Juárez ujú, y que está prácticamente pegada. Y pues es un objeto ahí que cayó en aquel entonces. En México en realidad no había personas interesadas en la temática ovni. Esta noticia se perdió en los periódicos, sí la llegaron a sacar, pero se perdió, ahí no se supo. La gente, y estoy poniendo ahí con rojo, los lugareños escucharon una fuerte explosión y vieron oleadas de humo que provenían del lugar del impacto, precisamente del desierto de Samalayuca, porque en sí es un pequeño desierto que está muy pegado a la ciudad Juárez. Y mi compañero y amigo Alfonso Salazar ah, encuentra esta nota. Tenemos que unir pedacitos de todas partes, de libros de Estados Unidos, de notas olvidadas. Bueno, pues él, que es un gran buscador de cuestiones de este tipo en la hemeroteca, encontró en esa fecha, en octubre de 1947, que dice el Universal Gráfico: no es americano el proyectil que explotó en nuestro territorio.
Si no es americano, entonces, ¿qué fue? Después de esta nota se continúa en los siguientes días y al final dicen, pero que lo dice la Defensa Nacional, no lo dicen los de Estados Unidos, porque los militares a altas esferas le mandan preguntar y le dicen, oiga, ¿qué no es de ustedes un proyectil que cayó acá? Y los americanos le dicen, no, no hemos lanzado ya proyectiles desde hace 2 semanas, porque recuerden que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1945, y los rusos al invadir Berlín y los norteamericanos también, se repartieron a los científicos alemanes y unos se fueron a Rusia y otros se vinieron con los estadounidenses y uno de tantos, el más conocido, es Von Braun, que fue el que empezó a trabajar con los norteamericanos para seguir desarrollando la potencialidad del proyectil B2, Ajá. que muchos lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, pero ya no siguieron más porque pues, se les acabaron los recursos. Entonces pensaron que había sido uno de esos proyectiles que habían seguido ya desarrollando, que al final culminó con el desarrollo del cohete Apolo, que fue el que colocó al hombre en la Luna en 1969. Entonces, no, ahí hay una duda de parte de los mexicanos, los soldados mexicanos, de que entonces, ¿y de quién fue? Mm. ¿Y dónde quedó? Además, sobre todo. Bueno, pues aquí está una fotografía, ¿no? De esos famosos proyectiles en B2. Ahora vámonos al siguiente año, 7 de julio de 1948. Prácticamente un año después de la fecha que en los Estados Unidos se registró la caída del el ovni registrado en Roswell, Nuevo México, precisamente el 4, 5, 6 de julio, pero del año anterior, de 1947. Ahí las notas que se encontraron de aquel entonces, este lo encontré en una, ahí está señalado las fuentes, la famosa revista Flying Saucer Review, que se publicó en 1979, y esta nota la escribió, los datos lo escribió un investigador muy conocido que se dedicó, su especialidad fueron los ovnis estrellados, y que fue Leonard Stringfield. Y Leonard dijo, cayó un objeto el 7 de julio en Nuevo Laredo, se encontraron 16 cuerpos, se lo llevaron los Estados Unidos y en 1977 surge una nueva información que efectivamente sí cayó algo ahí y que tenía 27 metros de diámetro ese objeto que cayó. Yo tuve la oportunidad de hablar hace algún tiempo con este autor norteamericano, George Dudin, y él me decía, me dijo que los primeros estrellamientos que ocurrieron, había mucho confusión y obviamente encubrimiento, porque algunos se confundían con otros, porque no era la fecha correspondiente, porque no era el lugar correspondiente, etcétera. De hecho, yo platiqué con un militar retirado aquí en México, mexicano, Ujú. que me dijo, mira, Carlos, cuando queremos que esto haya algún encubrimiento, cambiamos el lugar, cambiamos la fecha, cambiamos la hora y cambiamos los nombres de los testigos o los militares que pudieran haber estado ahí inmiscuidos. Eso fue lo que me dijo un militar. Yo no sé si me dijo los 100% que ha ocurrido, pero yo creo que sí, yo creo que sí, en parte, porque me ha tocado otros casos que efectivamente sí es en realidad lo que ocurrió ahí, pero Ujú. obviamente, como es confidencial, pues nadie sabe nada. Claro. Bueno, y este autor escribió este libro, el de El OVNI estrellado en Laredo, George Dudin.
Y resulta que, pues, de este estrellamiento en realidad no se supo en México, hasta que yo di con este libro y pude hablar con el autor, Ujú. en donde me decía que había mucho encubrimiento, que sigue habiendo, ¿eh? El encubrimiento lo sigue habiendo. Claro. Ahora me voy al de la sierra de Moronés, Moronés en Zacatecas. Ahí ustedes están viendo el mapa de Zacatecas y, bueno, el estado que está a un lado de Nayarit, de Guadalajara. Este es muy interesante porque resulta que sí hubo notas en los periódicos mexicanos. Se desentraña el misterio de los platíbulos. Cayó uno en Zacatecas. Vamos. El extraño aparato se estrelló en la sierra de Moronés. Era metálico, dice la nota del Nacional. Ujú. Es un periódico de México, bueno, ya no existe, pero sí en aquel entonces, dice la nota, metálico hizo hervir la tierra entre Juchipila. Juchipila es un pueblito ahí de Zacatecas, Ajá. donde la capital debe estar a una hora, no muy en automóvil, y el Teúl. Pero hay otra cosa más importante de esto. Hago una pausa aquí. Ajá. Y lo que ustedes están viendo son unos dibujos. Y ustedes me dirán, ¿y para qué me presentas esos dibujos si estamos hablando del ovni estrellado en Zacatecas? Bueno, aquí en México, seguramente que ya los has identificado, hay una costumbre, o más bien había una costumbre desde el siglo 17, 18 y si continuó hasta el 19, ya prácticamente esto ya desapareció. Y era la de que la gente religiosa, cuando se encomendaba a algún santo, o inclusive al mismo Dios, que les pedía que se aliviaran de una enfermedad o que la salvara de un peligro, ellos hacían un agradecimiento a través de unos dibujitos tamaño carta y Ujú. se les empezó a denominar los exvotos. Sí. Esos, yo me acuerdo cuando era niño, que todavía cuando acompañaba yo a mi mamá, en alguna iglesia, yo recuerdo así, pero muy lejana a mi memoria, que había cuadritos a las entradas de las iglesias. Y Así. eso se les empezaron a llamar los esvotos, donde ahí el esvoto agradecía, doy gracias a la Virgen de Guadalupe por haberme salvado de una operación, de una enfermedad, etcétera. Entonces, resulta que esos esvotos han sido también fieles periodistas, fieles testigos de las apariciones, observaciones de estos objetos, porque ustedes están viendo del lado izquierdo el Popocatépetl Sí. y un testigo donde pone un dibujo y se están introduciendo objetos voladores no identificados al cono del volcán. Y eso lo hemos visto en los videos actuales Ujú. de hace 20, 25 años, que las cámaras del CENAPRED están registrando esos objetos desconocidos a la entrada del cono del volcán. Y Así ahí es. está palpado, no de ahorita, este es del año, no lo identifico ahí, está muy pequeña la letra, pero son testimonios de los siglos 19 y 20. Ya a mediados del siglo 20, del siglo pasado, prácticamente se han dejado de hacer. Aquí tenemos otro de 1966, el de en medio, donde están dos objetos ahí, Ujú. 1966. Y luego otro en Puebla, aquí está el Campesino, arriba está el Arcángel Miguel, Ujú. y un ovni perfectamente que aterrizó en su maizal y con unos extraterrestres, que estos mismos extraterrestres han sido vistos en otra parte, que parecería que tienen un casco, pero aparentemente es un gorro. Y ahora sí, me regreso al caso de Zacatecas. Ujú.
pues voy yo encontrando un testimonio en un cuadrito de El Esboto donde hace referencia precisamente marzo, 14 de marzo, él le puso la fecha 14 de marzo de 1949 y en donde ve el estrellamiento de ese ovni ahí en la Sierra de Moronés. La fuente que yo tengo de ese caso Ajá. es un libro escrito por un estadounidense, que el libro se titula Magic Eyes Only, de Ryan Good, y que fue escrito en el 2005. Cuando yo lo descubrí, pues ahí tuve la nota y revisando esa serie de los cuadritos, porque vamos, Ujú. fue accidental mi descubrimiento, pues aquí resulta que la nota que se encontró en Estados Unidos que hacía referencia a ese estrellamiento, yo la encuentro confirmada aquí en México. Claro. Bueno, aquí está la escritura que hizo el testigo, porque todos los testigos relatan en 4 o 5 líneas el agradecimiento del el milagro que les hizo el X santo. Y aquí en este caso, el señor Raúl Palacios vio en la Sierra de Moronés, bla, 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 pues está muy largo, pero da las gracias que pues el ovni cayó lejos de él. Hace el Ajá. agradecimiento de que no le pasó nada. 14 ofrendo este retablo en la ciudad de Zacatecas. 14 de marzo de 1949. Así es, ¿no? Dice que no le cayera a él y aparte vio después tres objetos más, ¿no? Que dice ahí. Sí. Exactamente, seguramente que a lo mejor esos 3 objetos estaban buscando a su compañero. Ujú, ujú. No se sabe qué pasó aquí. Pero la noticia está confirmada por Claro. los estadounidenses que en alguna forma la registraron, la encontraron, y aquí en México por esos extraordinarios periodistas Mm. de esos esbotos. Claro. Bueno, me voy ahora a otro estrellamiento, 1950. Ya llevamos 3 estrellamientos en México. 1950. Hacía yo referencia que George Doody, que el norteamericano que escribió el librito ese de que hubo un estrellamiento, Ujú. decía que en un principio se confundían mucho los lugares y efectivamente, o por desconocimiento o por encubrimiento. Sí. Cuando yo me enteré de que en 1950 cayó una nave eh, en un pueblito que se llama El Indio, pues yo empecé a buscar y lo primero que encontré, porque hacían mucha referencia a aspectos de los Estados Unidos que habían llegado los norteamericanos y que esto sí en la frontera con México, y después buscando otros datos resulta que me encuentro con que en México también hay un pueblito, una población que se llama El Indio. Y entonces aquí me, me, me quedó la duda, ¿en dónde cayó el ovni? ¿Del lado de México en el Indio o del lado de los Estados Unidos, que también es el Indio? Así es. Estaba la duda. Bueno, Uy. Ujú. pero nuevamente haciendo más investigaciones, lecturas, y resulta que por allá de 1984 hubo una desclasificación Ujú. que llegó a manos de Stanton Friedman, que es la persona que ven aquí del lado derecho. Desafortunadamente, pues ya esto trascendió. Y él descubrió un documento que se desclasificó y que era un reporte que se hizo en 1952 cuando el presidente era David Eisenhower y Sí. se mencionaba precisamente al estrellamiento de El Indio, pero en la población de México. Entonces, efectivamente, sí hubo ese estrellamiento y sí fue en la parte de México. Bueno, ahora me voy ya a 1967. Aquí propiamente no hubo un estrellamiento en sí, Ujú. pero
resulta que hubo una especie de entreestrellamiento y aterrizaje. ¿Qué pasó? Xochipala, Guerrero es un pueblito Sí. que se encuentra entre Iguala y Chilpancingo. Bueno, pues ahí en marzo de 1967, los locales relatan que vieron una luz muy luminosa en el cerro, en un cerro que está en ese pueblito de Xochipala. ¿Qué es lo que tenemos de característico ahí? Pues ahí está una de las dos minas de oro más importantes que tiene México. La Ujú. otra está en Sonora. Sí. Y ese fenómeno o ese estrellamiento o ese aterrizaje duró 3 noches, 3 días. Los locales de ahí les era imposible subir a ese cerro porque es un cerro muy escarpado, con árboles de espinas, imposible subir a la cúspide. Quisieron tomar fotografía de ese objeto, todos los locales de ahí, porque ya en el 2007, como puedes ver, pues ya los celulares, ya bastante gente los poseía y ya tenían cámara, los celulares en el 2007. Pero para la mayoría de las personas que tomaron la fotografía no salió, con excepción de esta persona, Alfonso Ramírez. Las fotografías está permitiendo mostrárselas mi amiga Ana Luisa Cid, Ujú. que investigó el caso muy profundamente, y esto es lo que se observó. Ahí está una luz muy fuerte, redonda, que parecería, a lo mejor dicen, pues se parece como la luna, ¿no? Ujú. Pero no, no era la luna porque estaba en un cerro. Bueno, entonces me voy al siguiente estrellamiento en México. Y esto ocurre en otro pueblito, en una población pequeña, en un pueblito que se llama Coyame, que está en el estado de Chihuahua. Como pueden ver allí en el mapa, Coyame está muy cerca a la frontera con los Estados Unidos, Ujú. en la parte de lo que es Chihuahua. Estrellamiento es muy interesante, muy controvertido, porque yo me enteré de que ocurrió en 1974, y yo me enteré de este estrellamiento por ahí del año 2000. Ujú. Quien dio a conocer este estrellamiento fue precisamente Leonard Springfield. Sin embargo, quienes lo dieron más a conocer fueron, ahí están dos personas, dos amigos míos de origen mexicano-norteamericano, que es Noé Torres, que está del lado izquierdo, Ujú. a su izquierda, y Rubén Uriarte, del sombrero. Bueno, pues ellos, con base en un documento que recibió Leonard, empezaron a buscar sobre ese estrellamiento del incidente de Coyame, y pues aparentemente sí descubrieron que había caído ahí en Coyame en agosto de 1974. Es muy controvertido. ¿Por qué? Porque fuentes aquí en México no hay. Aparentemente, las personas que viven ahí en ese pueblito de Coyame dicen, ah, sí, yo escuché un ruido, yo vi una bola brillante, pero ya es gente muy grande que yo creo que desde mi punto de vista lo confundió con otro evento, Ujú. porque esa gente grande apenas se entrevistó hace algunos cuantos años, cuando en 1974 era seguramente que eran adolescentes, Ujú. y ahora pues son personas ya mayores, 75, 80 años, por las entrevistas que se hicieron en la televisión. Pero hay algunos eventos que nos hacen suponer que sí ocurrió. Y esos eventos que nos hacen suponer que sí ocurrió son los siguientes. Primero,
Bueno, se origina el estrellamiento de este ovni porque se estrelló un ovni con un avión civil por accidente ahí en Coyame. Los radares de los Estados Unidos detectaron a ese ovni que provenía, me voy a regresar a la anterior, porque aquí está el mapa, donde los radares de los Estados Unidos detectaron que entró un objeto desconocido en el Golfo de México y que aparentemente venía en una trayectoria recta y que iba a entrar desde luego al estado de Texas y quizás si hubiera seguido una trayectoria recta como iba, pues hubiera atravesado Coahuila, parte de Chihuahua y a lo mejor hubiera salido al Golfo de California, pero no, resulta que ese objeto hizo un quiebre antes de entrar a territorio norteamericano, bajó, hizo otro quiebre prácticamente en 90 grados y entró por el estado de Tamaulipas, siguió su trayectoria sobre Nuevo León, Coahuila, y ahí en esa parte de Chihuahua, en ese pueblito, pues resulta que se va a estrellar contra un ovni. Entonces cae y desde luego que los norteamericanos, puesto que eran los que seguían la trayectoria en los radares, se enteraron, mandaron a recogerlo y se lo llevaron. Ujú. Entonces, esto, pues aquí está otro de los grandes misterios de Ya. esos objetos que han caído en México y que los estadounidenses se los han llevado. Como te decía, hay muchos enigmas, muchos misterios, inclusive mis amigos Uriarte y Torres encontraron en Wikipedia Ujú, que alguien subió los nombres de 5 oficiales mexicanos que supuestamente habían muerto por haber recuperado ese ovni. Se ha dicho que probablemente murieron porque estaba muy radiactivo el objeto y luego les afectó y por eso murieron. Se han hecho otras especulaciones de que inclusive los soldados norteamericanos ah, hicieron fuego contra los mexicanos para llevarse el ovni, cosa que yo no lo creo. ujú, ¿Por qué? Porque en todas las recuperaciones que hemos plasmado, que estamos plasmando, ujú, Alfonso Salazar y tu servidor, en ningún momento hay una confrontación entre los soldados mexicanos y los norteamericanos, porque de hecho las autoridades estadounidenses son las que informan a la milicia mexicana, vete a Guerrero, por favor, cerca de Iguala, y acordona el área y yo estoy ahí en 1 hora. Y así ha acontecido en todos los estrellamientos. ujú, Entonces, este no tenía por qué ser la excepción de que llegaran soldados norteamericanos y que por llevarse el ovni a la fuerza, porque no querían los mexicanos, hubiera habido un enfrentamiento con muertos. Definitivamente yo descarto esa posibilidad. claro. El periódico del Heraldo de Chihuahua, que estas notas las encontró Alfonso en fecha de un mes después, en el 74, resulta que encontró que el general que conducía esa zona militar, porque hay que recordar que la República Mexicana tiene varias zonas militares, Ujú, y, pero en particular esa zona militar correspondiente al estado de Chihuahua, fue trasladado a otra zona. ¿Por qué? A lo mejor ustedes me van a decir, eso es muy normal en la milicia mexicana, que los roten a los generales y que vayan de zona en zona. Bueno, a lo mejor sí, pero resulta que qué curioso que apenas unas semanas después trasladaron al general de esa zona. Otra nota curiosa. eh, En aquella época, en 74, hay otra nota que encontró Alfonso
donde se mencionaba que nuestro maestro, el licenciado Pedro Ferriz, digo nuestro maestro porque en realidad fue nuestro maestro, Ujú. tengo yo prologados dos de mis libros por parte de él. Mira. Entonces, y bueno, ya hablaremos en otra ocasión Ujú. de la personalidad de que todo el mundo pues conoce a don Pedro Ferriz Santa Cruz porque fue uno de los grandes de la Iniciadores de todo. comunicación en México cuando empezó la televisión mexicana en los años 50. Él fue uno de los primeros locutores, conductores, etcétera. Ujú. Y Alfonso encontró otra nota más donde una avioneta fumigadora la encontraron estrellada en ese entonces. Dicen que fue una avioneta fumigadora. En realidad no se sabe porque esta nota es de 1974 y no hay otras formas de checar si realmente a lo mejor era la avioneta que se supone que chocó con el ovni y que los dos se fueron hacia abajo. Bueno, me voy a otro estrellamiento. Este sí es uno de los muy, muy conocidos. Aquí mis amigos Noé Torres y Rubén Uriarte han calificado, nombrado al estrellamiento del OVNI de Coyame como el Roswell mexicano. No estoy de acuerdo con ellos porque tenemos muchos Roswell, como has visto, así es que yo inclusive a lo mejor le llamaría más aún el Roswell mexicano, el que cayó en Puebla el 30 de julio de 1977. Me refiero a este estrellamiento. En aquel entonces, el 30 de julio, se reportó se reportaron ovnis frente a las costas de Manzanillo, de Zihuatanejo, pero también de Acapulco, en la mera madrugada del día siguiente. Y resulta que entonces aquí nuevamente vamos a encontrar otro cuadrito con la referencia de que cayó un ovni registrado en Zihuatanejo y un testigo lo ve. Y nuevamente tenemos el cruce de dos fuentes diversas donde de esta forma corroboramos que sí, efectivamente cayó algo ahí. Ujú. Y bueno, ahí está la narrativa que la pueden ustedes ver aquí. José Sánchez, estando en el natal Zihuatanejo, vio un ovni a gran velocidad, se estrelló en las montañas a eso de las 6 de la mañana. Esto es muy importante, 6 de la mañana. ¿Y qué resulta? Que a las 6 de la mañana, precisamente, se estaba filmando una película que fue muy popular en aquel entonces, Picardía Mexicana. Ujú. Y quien dirigía esa película fue el muy conocido actor y director Abel Salazar, Ujú. y había otros actores muy conocidos, Vicente Fernández, Héctor Suárez, Jacqueline Andere. El camarógrafo de la película, porque estaban en una locación arriba de una azotea, logró filmar a esos tres ovnis. Y después, minutos después de ese mismo día, decían, el ovni se estrelló en la Sierra de Puebla. Esta es una nota de agosto 17. Ajá. Hay que recordar que esto ocurrió 17 días antes. Después. Ajá. Y aquí está una fotografía, un fotograma de esa película que salió en la televisión, que mi maestro don Pedro Ferriz la expuso como noticia. Y a lo mejor algunos de ustedes me dicen, "Pues, eso es un meteorito, no, no es ningún ovni". Ok, de acuerdo, desde el punto de vista exclusivamente visual en seco aquí, pues sí, es un meteorito que hizo explosión y que lo hemos visto en muchos de los videos que hay en internet, porque afortunadamente con los teléfonos celulares se pueden filmar muchas cosas. Pero aquí viene el misterio. A las 6 de la mañana, los habitantes de Zihuatanejo dicen que ven un ovni. Ahí está señalando en el mapa del lado izquierdo, arriba Zihuatanejo. Y en esa misma hora, a las 6 de la mañana,
En la ciudad de Acapulco también dicen que vieron un ovni, pero también poquitos minutos después se ve en la Ciudad de México. Esa trayectoria de bolitas que va de las ciudades de Zihuatanejo y Acapulco se continúa y atraviesa por el sur del Distrito Federal, cosa que aconteció también porque la locación de esta película fue en el sur de la Ciudad de México, atraviesa el estado de Puebla, pero ahí muchos de los locales dicen que ahí hizo explosión y que cayó. Que ya está ahí, si pueden ustedes ver en el mapa, hay una ciudad, hay un pueblito que se llama Jopala, Veracruz, que ya corresponde a Veracruz, pero que está en frontera con Puebla. Ujú. Ahí dicen que escucharon la explosión y que ahí cayó, probablemente. Entonces, aquí, con esta gráfica, yo descarto Ajá. en un momento dado pudiera haber sido un meteorito. ¿Por qué? O el meteorito se fue a Acapulco para que lo vieran y después a Zihuatanejo y después regresó para continuar una trayectoria recta o viceversa, cosa que no puede ser. Los meteoritos no hacen eso. ¿Cómo es posible que los habitantes de Zihuatanejo y de Acapulco lo hayan visto la misma hora si ellos están distantes en más de 200 kilómetros? No es Ujú. posible. Ujú. Aquí están otras fotografías para aquellos que dicen es que era un meteorito. Bueno, posiblemente sí. Ahí está cuando es un meteorito y se va despedazando cuando va rozando la atmósfera terrestre, obviamente por la razón natural de que es, la rosa se incendia y cae o explota en muchos pedazos. Aquí está otra fotografía más que pudiera ser. Me regreso yo a la que se tomó del fotograma de la película. Las luces de allá fueron de Bangkok en Tailandia. Otra más. Y aquí están muchísimas más comparando contra Ujú. lo del OVNI de Puebla. Yo doy varias conclusiones aquí, porque no solamente ni es meteorito para mí, ni es OVNI estrellado. Uno, los lugareños, Zihuatanejo, Acapulco, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, vieron algo Claro. el mismo día y a la misma hora. Hubo varias explosiones que relataron, sobre todo los de los locales de Puebla y de los pueblitos entre Puebla y Veracruz, que sintieron un temblor también curioso. Si sintieron un temblor en la tierra porque algo cayó en esos pueblitos, bueno, a lo mejor fue el meteorito. No encontraron el meteorito. Ujú. A lo mejor fue el ovni. Ahorita vamos a ver qué encontraron. Cayó un satélite. Pues un satélite no puede ser más grande que la mitad de un automóvil. No puede ser. Son pequeños los satélites. Ujú. Seguimos con las posibilidades. No fue un meteorito ya que en los lugares donde se sintió la explosión no encontraron restos de las piedras. Las pequeñas luces que se observaron saliendo de la principal continuaron su vuelo, obviamente, siguiendo a la masa principal. Las descripciones de los diarios de aquel entonces eran demasiados pueblitos que vieron ese objeto y los pueblitos no están totalmente alineados, Así es. están así a unos cuantos kilómetros de distancia unos de otros. Los pobladores afirman que vieron al ejército patrullando ahí, que vieron, los lugareños afirman que vieron helicópteros también, y desde luego todo se complicó porque se hizo una psicosis por encontrar al ovni. Las noticias de aquel entonces era de que ¿a dónde vamos el fin de semana? Y las personas que vivían en Puebla y en el Distrito Federal decían, vamos a buscar el ovni a Puebla.
Entonces se hacían caravanas enormes en esos pueblitos. Aquí hay otro misterio. Los locales o quienes vieron a ese objeto, algunos los describen como bola de fuego, otros los describen como boides, otros los describen como era un puro cigarro, otros como nada más puntos luminosos, otros como un triángulo redondeado en sus esquinas. ¿Cómo es posible que los lugareños, las gentes de allí, los hayan visto de muy distintas Claro, formas? No puede ser. Mi conclusión es que fueron varios objetos, por eso es que los vieron en varias partes, claro. que sí encontraron algo, pero que sí encontraron algo porque yo hablé con una persona que me relató que su hermano era presidente municipal de uno de esos pueblitos y que el presidente municipal, vio a hombres de blanco, güeritos, que andaban ahí en la sierra buscando algo. Y pues esos hombres de blanco, güeritos, no son más que norteamericanos, ¿no? No, Ujú. no. La mayoría de los pobladores de todos esos pueblitos, al final, pues sí, ya no querían hablar porque habían sido invadidos por periodistas, curiosos, pues los mismos militares. Claro. Y todavía continuaba en el periodo de un mes, continuaba el rumor de la caída de ese objeto. Y ahora yo les decía, bueno, y realmente se encontró, si no se encontró el meteorito, entonces se encontró el ovni. En sí, el ovni no se encontró porque se lo llevaron. Se encontraron unos pedazos, ahí está un pedazo metálico Ujú. que aparentemente había sido parte de ese objeto. Los escépticos de aquel entonces y de ahora han dicho que ese objeto que cayó en Puebla fue un satélite, Mm. que fue el Cosmos 929. Pues no, porque Alfonso encontró en internet que ese satélite ruso cayó un año después. Ahí está, estoy señalando con Ajá. una flecha que cayó el 2 de febrero de 1978. Ese satélite que argumentaron los escépticos cayó al año siguiente. Entonces, como hipótesis, basura espacial, una basura espacial es muy pequeña en aquel entonces para que haya sido visto en una trayectoria tan larga dentro de la República Mexicana. Restos de un avión helicóptero, no, unos cuantos kilómetros el helicóptero, el avión caen. Un meteorito, a lo mejor. Un objeto desconocido, sí, posiblemente. Y para mí, mi conclusión es que hubo dos eventos al mismo tiempo, Ajá. que fue, que sí fue basura espacial, pero también era un meteorito, que sí fue basura espacial, pero también fue un ovni, por alguna circunstancia. No solamente fue un evento. Y Sabemos. aquí me voy a una preciosidad. Con este caso termino yo. Un ovni que cayó en Tabasco, un ovni que aparentemente iba tripulado, pero que cayó en un río. Allá en Tabasco, con frontera con Chiapas, hay un río que se llama Tulijá. Ujú. Esta nota yo primero la vi en una revista que existió en México que se llamó Contactos Extraterrestres. Y era una pequeña notita ahí que había caído pues en Tabasco. Entonces yo me aboqué a la Hemeroteca Nacional y la fecha que daba esa revista, pero muchos años después, porque esto apenas lo encontré hace como 4 años, la nota 3 años en la hemeroteca, ahí está el periódico local Avance, es un periódico de Villahermosa, Tabasco, donde dice efectivamente cayó un objeto. Y ningún libro en México y ningún libro en Estados Unidos, esto, la revista de contactos extraterrestres hacía referencia a un libro publicado en Francia. Ajá. Esto está bastante
completa la nota que ese ovni cayó en el río Tulijá. ¿Y qué es lo que pasó? Que llegaron los norteamericanos a las pocas horas y que recuperaron el ovni en la noche. Llegaron lanchas, maquinaria, los soldados mexicanos acordonaron el área y le dijeron a los lugareños que se retiraran. ¿Cómo se corroboró esta situación? Ah, bueno, el objeto cayó a escasos 70 metros de la conjunción del río Tulijá y ahí hay un salto de agua pequeño. Aquí está otro periódico que confirma la caída de ese objeto. Rumbo Nuevo es el diario de la vida de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, jueves 8 de diciembre de 1977. Ujú. Pero hasta ahí se queda, ya no nombran más. Pero resulta que un amigo mío, René Irán, que vive en Veracruz, me dijo, fíjate que yo supe de este caso y yo logré encontrar a un buzo que vio, que se metió y que vio al objeto sumergido en el río. Este buzo trabajaba en aquel entonces, 1977, trabajaba para Petróleos Mexicanos y ese buzo se sumergió con otros dos buzos más de Petróleos Mexicanos, pero los periódicos No, y no. la nota del libro en francés no mencionan nada de los buzos. Él hizo una investigación propia ya en Tabasco, en el río Tulijá, y los lugareños le dijeron es que hubo buzos que se introdujeron, pero los periódicos no mencionaron nada. Él siguió buscando y hasta puso un anuncio en los periódicos de Villahermosa, de Tabasco, que estaba buscando unas personas de ese acontecimiento. Lo encontró y el buzo le dijo, te voy a contar lo que yo vi, pero no quiero que menciones mi nombre porque yo soy trabajador de Pemex y puede que me retiren mi pensión porque ya estaba pensionado. Lo encontró hace pocos años, no hace mucho. Y le contó que efectivamente se sumergió y que vio un objeto sumergido ahí, pero que el agua estaba muy turbia y que no pudo visualizar bien cómo era el objeto, que aparentemente era ovalado y que aparentemente era como cilíndrico. Pero lo que sí, independientemente de que fuera ovalado o cilíndrico, dice que tenía una luz que circulaba alrededor, esa luz, y que les dio miedo y se salieron. Y ahí termina la nota porque cuando ellos se salen llegan los soldados mexicanos, acordonan, y como eran de Petróleos Mexicanos, pues no tuvieron problema en salir, en retirarse, y a la vez de decirles los soldados que se retiraran, los norteamericanos llegaron en la noche y se llevaron al ovni. Bueno, pues aquí, Jacqueline, Ujú. bueno, perdón, bueno, ahí está, es muy largo el testimonio del buzo, Ajá. el río Tulijá. Me voy, el último punto que me habías preguntado al principio, ¿por qué se estrellan estos objetos voladores no identificados? Aquí voy a mencionar brevemente el por qué, no me voy a detener mucho en ello porque me llevaría mucho más tiempo, pero las hipótesis que yo he juntado son, uno, la descompostura interna tecnológica de los mismos objetos. Dos, bajo la premisa que los ocupantes son mortales, independientemente de cómo estos sean, pues pueden cometer errores también. Tres, a que haya enfermedades de esos pilotos y que en un momento dado pierdan el control de la nave. Cuatro, a que sí y sí ha habido daños causados por armas convencionales usadas por los aviones terrestres. Sí ha habido notas
sobre todo a principios de 1950, cuando los estadounidenses recibieron órdenes, los aviones de combate, que cuando vieran un objeto volador no identificado, le Dispararon. dispararan y lo tiraran. Y hay un libro por ahí que habla precisamente sobre esos casos. Shoot them down. ¿Pero qué crees? Obedecieron los militares, pero era al revés, que empezaron a ser entonces derribados los aviones y les dijeron, ¿sabes qué? Ya no les dispares, nada más haz la nota, este, observa bien, ya no les dispares y ya no les dispararon. Interferencias electromagnéticas intencionales o involuntarias ocasionadas por tecnologías humanas, Ujú, así fue como ha ocurrido también. El radar que los norteamericanos desarrollaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que utilizaron para protegerse de una posible invasión por los aliados, digo, perdón, por los japoneses. Recuerden que los Estados Unidos temían que hubiese algún ataque después del de Pearl Harbor, ujú, allá por 1941, que en un momento dado la flota japonesa llegara a la costa americana, cosa que era muy improbable, pero bueno, desarrollaron esos grandes radares y efectivamente esos radares causaban interferencias electromagnéticas casi inclusive para los mismos aviones norteamericanos ujú, o interrupción de sus sistemas ocasionados por tormentas atmosféricas naturales. Guerras interestelares en la atmósfera terrestre. Pues en un video donde se tomó en el transbordador espacial, o desde el transbordador espacial en 1991, se ve que un objeto brillante, porque no se ve claramente, sale una luz brillante hacia otro objeto, pero esa luz antes de que llegue hacia el otro objeto, aparentemente se da cuenta y sale disparado fuera de campo. ujú, Por eso es que aquí yo pongo que posiblemente estamos siendo, eso es, como ya te lo había comentado en la presentación brillante. anterior, estamos Ujú, siendo visitados por distintas civilizaciones sí, y entre ellas hay pugnas. claro. Entonces, y si hay pugnas, ha habido ciertos, pues alcances entre unos y otros y por eso es que han caído unos y otros no. O que estos objetos sean procedentes de otra dimensión, no forzosamente de un mundo físico, Sí. y que por lo tanto en el momento de que quieran regresar tengan un problema y caiga ahí el objeto y ya no pudieron pasar a su dimensión de nuevo. Que las naves son operadas con la mente de los tripulantes, eso lo han dicho muchos contactados. El control de las naves prácticamente no hay, se Ujú, sientan y los controlan con la mente. ujú, O que esas razas, algunas sean benefactoras, y como dijo David Grush, el estadounidense que entrevistaron hace 3 años, y que dijo, tiene los Estados Unidos ovnis intactos, pues que estas razas hayan dicho, pues ahí les dejo este juguetito y háganles ingeniería inversa y a ver si avanzan así, porque son muy retrasados los humanos. 12 accidentes involuntarios entre ellos mismos. Y 13, que yo lo creo mucho, aunque está en último lugar, basura espacial interestelar. Por allá claro. chocaron, se estrellaron, ya no funcionaron y fueron a caer aquí a la Tierra. Pues con esto doy por terminada esta presentación, Jacqueline, así es que estoy a tus Gracias. órdenes para las preguntas que tú quieras llevar a cabo. Gracias, pues qué interesante, porque esto nos da un recuento independientemente de cómo haya podido ser que todas estos aspectos, estos puntos que das al final, pues son como muy viables, ¿no? Por lo que se ha sabido en varios casos, pues es entender que desde cuándo están aquí, bueno, son siempre como
habituales estos encuentros o estas fallas. Aquí lo curioso es cómo en determinado momento el ejército norteamericano tiene la facultad de irrumpir cualquier lugar en un momento dado, como si ellos tuvieran la bandera, ¿no? A nivel mundial de decir, esto me corresponde a mí y es para que lo analice yo, ¿no? Por lo menos de América, ¿no? Y algunos lugares incluso de Europa. Entonces, bueno, Déjame es... interrumpirte Sí, aquí, déjame interrumpirte, porque mira, en el caso de México, pues no tenemos la tecnología para hacer una ingeniería en reversa. Entonces, claro, si hay tratados militares de que en estos casos acordonen la zona y vamos por los objetos, pues está bien que se lo lleven. Total y al cabo es la humanidad la que va a avanzar, ¿no? Entonces, sí, esto, pues no tenemos por qué enrollarnos en la bandera nacional y decir por qué se lo van a llevar si cayó en nuestro territorio, ¿no? Entonces, claro. adelante que se lo lleven. Pues sí, con ese ánimo de ser investigado. El problema es aquí que cómo se ha, pues, encriptado todo y que no nos dejan conocer la verdad, siendo que, pues, hay evidencias, como dices, ancestralmente en nuestro México, pues han habido una serie de coincidencias de estos casos, ¿no? Y lo podemos ver hasta en fuentes ya escritas que hay o pinturas rupestres, etcétera, de estos encuentros, ¿no? Por ejemplo, estaba yo viendo Sí, sí. en el Códice Florentino, por ejemplo, relata posiblemente lo de un cometa, ¿no? Que decía ahí que durante un año un fuego ardía en el cielo y parecía correr como un cometa, y que bueno, sí, sí da en tiempo posible con esta parte, pero también hay otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la maya, que dice, entonces bajaron del cielo los dioses creadores. Se entendía que los dioses o quienes hubieran bajado de este cielo habían moldeado al ser humano desde ese cielo, ¿no? Que en este sentido somos como alguna manifestación. Y también, por ejemplo, en los huicholes, ¿no? Que dice, el fuego cayó del cielo y dio origen al mundo sagrado, ¿no? Ellos veían que cuando caía algo y se asentaba en algún lugar, era pues por algo, no era como una señal del cielo, o los rarámuris, por ejemplo, que decían luces que bajaban de las montañas y hablaban sin palabras. En este sentido, pues hablaban de presencias sagradas o protectoras ancestrales. Y en la zona del silencio, ¿cuántos objetos no caen del cielo? Y se Oh, menciona, sí. en cuanto cae en el tiempo, se detiene. Lugar del poder donde el cielo toca la tierra, ¿no? Entonces, tenemos como muchos indicios de que así ha sido siempre, de que estamos siendo visitados por ellos. Y ahí te diría yo, ¿has visto que si hay alguna incidencia en cuanto a ciertos lugares especiales o algo pasa extraño con esos lugares? Sí, 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 desde luego, quizás en alguna otra ocasión que tenga yo el honor de estar nuevamente contigo, he desarrollado yo o identificado yo 7 lugares donde más frecuentemente se observan ovnis. Sí, Y esos 7 lugares, te los menciono rápidamente, desde luego es la zona del silencio, claro. Tampico, ahí en la famosa playa Miramar, Ujú, la zona del Bajío, en lo que es Irapuato, donde en los fines del siglo pasado fueron muy importantes porque ahí se desarrollaron los vegetales gigantes. sí, El corredor Tijuana, Mexicali, Tecate, ujú, Tepoztlán, claro. y me hace faltan 2 lugares. Bueno, entonces yo he identificado en mis archivos 7 lugares donde continuamente se están observando objetos voladores no identificados. Sí, Y bueno, pues en otra ocasión platicaremos por qué. claro que sí. ¿Crees que estos sucesos podrían tener un propósito más allá de lo físico en un momento dado? Sí, sí, en el sentido de que estos visitantes escogen esos lugares por alguna razón que desconocemos.
Sí. como el caso que te narré de ese objeto que o aterrizó o permaneció ahí o se estrelló entre Chilpancingo y Iguala. Resulta que hay oro, es una de las dos minas más importantes de México. ¿Andarán buscando oro? Ujú. Entonces, hay Tamaulipas, que desde Así, 1966 los habitantes de ahí se sienten protegidos por los extraterrestres porque hay una base submarina ahí a claro, unos cuantos kilómetros de Playa Miramar. Y así, entonces hay que ir buscando el porqué de esos lugares. La zona del silencio, no se diga, fue un mar hace 60 millones de años, sí, el mar de Tetis, y ahí, pues todavía hace algunos años se encontraban muchos caracolitos, ya prácticamente los visitantes han barrido con los caracolitos que existían, pero por alguna situación ahí las placas tectónicas quizás están haciendo fricción, hay algún magnetismo, etcétera. Y así entonces hay que tratar de encontrar la explicación del por qué en cada una de esas áreas, de esas 7 áreas, esos objetos ahí continuamente se dejan ver. claro. Por último, porque el tiempo pues sabemos que corre un poquito, ¿qué le dirías a quienes sienten que estos eventos no son causales, sino parte de una evolución de conciencia planetaria? La evolución es porque precisamente yo hablaba al principio de esos 1000 años que la humanidad se vio estancada, Ujú. estancada porque la cuestión científica, en la cuestión religiosa, ahí la conciencia, no, los seres humanos no tenían conciencia porque estaban demasiado manipulados. Claro. Seguimos estando manipulados, pero bueno, ya ha tenido cierto desarrollo. Entre más desarrollo tengamos, posiblemente, y aquí lo pongo como un posiblemente, Sí, más desarrollo de conciencia tengamos, porque hay, claro. aquí entramos en un aspecto técnico de ¿qué es el desarrollo de conciencia? Aquel que quiere hacerse rico, pues tiene Ujú. una conciencia materialista, o Claro. aquel que quiere allegarle bienes a sus semejantes. No, Es una cuestión moral y ética muy muy difícil. profunda. Así es. Pues bien, bien amigos. Cuando escuchamos historias como las que hoy nos comparte Carlos Guzmán, nos vamos dando cuenta de que no estamos solos y quizá nunca lo hemos estado. Estos objetos no solo caen sobre la tierra, también caen sobre nuestra conciencia en determinado momento y lo que habría que preguntarse es si estamos listos para mirar hacia arriba y al mismo tiempo hacia adentro, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y quizá el mensaje no está en el metal o la tecnología que estos aparatos traigan, sino el despertar que provocan. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que no hemos avanzado tal vez? Y bueno, pues gracias, Carlos, por estar con nosotros en esta ocasión nuevamente. Esta es tu casa, bienvenido cuantas veces podamos ahora sigue cruzarnos en este camino. Pues te agradezco infinitamente tus conocimientos, tus experiencias. Y bueno, pues amigos, aquí estarán las ligas abajo en la caja de descripción del programa para que puedan contactar con Carlos, seguirlo en sus redes, que es la verdad, tiene un material muy importante y que, bueno, pues si a ustedes les gusta todos estos temas y si no, ya empezará a adentrarse también en ellos. Gracias, Carlitos. Un No, abrazo hasta muchísimas donde estás. gracias, Jacqueline, por esta invitación. Y bueno, ahí ya tocaste un tema muy filosófico, esto que el padre Salvador Freixedo Mm, tituló en uno de sus libros, Cuando los ovnis aterricen, los dogmas
vuelan. Y pues Claro, ya será para otra ocasión. así Muchísimas es. gracias por tu invitación, Jacqueline. Gracias, Carlos. Gracias a todos por acompañarnos en este programa Espiritualidad Científica. Nos vemos el próximo programa con un nuevo viaje desde la Tierra hacia el cielo. No se lo pierdan, que va a estar fenomenal. Su amiga Jacqueline Briviesca. Hasta luego, Carlos. Hasta pronto.